Entonces, el análisis del problema, establecer qué tipo de arreglo debemos utilizar, un vector, la dimensión del arreglo, un vector de 10 posiciones, encontrar el número mayor, una variable no mayor, y recorrer el vector para contar, utilizando un contador, el número de veces que el número mayor está en el vector. Entonces, aquí nos falta una parte importante que es, después de dimensionar, llenar el vector, ¿cierto? Llenar el vector. ¿Cómo llenamos el vector? Entonces, con un ciclo for, un ciclo para una variable i igual 0 hasta 9, de 0 a 9, ¿cierto? Hacer. Y en ese ciclo, Pero o sea que no es necesario colocarle el i más, no. digamos que ahí como lo estoy planteando es en pseudocódigo. Entonces, como se está planteando en pseudocódigo, no habría necesidad. ¿Sí me entiende? Porque en pseudocódigo es, aquí habría que hacerle es, aquí, con paso 1, creo que es el pseudocódigo. O sea, el i más se reemplaza con paso 1, pero también se puede omitir cuando es simplemente de uno en uno. Entonces, se le dice, para i igual 0 hasta 9, hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces va a recorrer el vector. ¿Qué va a hacer? Entonces, escribir, entre comillas, ingrese un número. Listo. Y leer el vector en la posición i. Y leer el vector en la posición i. Fin para. Dentro de este ciclo podemos hallar nosotros el mayor. Bueno, no, digamos que sí se puede hacer, pero vamos a hacerlo en otra parte. Ya tenemos el vector lleno. Con esto estamos garantizando esta parte de llenar el vector. ¿Todos lo comprenden o no? Sí. Bueno, lo Sí, señor. importante es, exacto, lo importante es que esta parte que esté entendida. ¿Cómo lleno un vector? Ahora, dentro del mismo problema, ¿cómo dimensionamos un vector? Entonces le decimos dimensionar una variable que se llame vector con 10 posiciones. ¿Sí? Ese sería el pseudocódigo. Luego, ¿cómo hacemos para encontrar el mayor? Entonces debemos hacer el mismo ciclo. Miren que así como llené el vector, asimismo utilizo ese mismo ciclo para recorrer. Entonces miren que uno no se complica, uno simplemente utiliza el mismo ciclo. Control C, Control V, utilizo el mismo ciclo, lo único que voy a cambiar es lo de por dentro, no más. Para i igual 0 hasta 9 hacer. Como ya tengo las posiciones del vector, ya las tengo. Que se me fue una V. Profe, eso que hizo ahí es para recorrer el vector, qué pena. Eso es para, sí, para recorrerlo y encontrar, entonces aquí digámoslo así, recorrer el vector y encontrar el número mayor. Recorrer el vector y encontrar el número mayor. Bueno, entonces utilizamos un ciclo para recorrerlo, para buscar, para lo que sea, utilizamos un solo ciclo mientras sea un vector. Entonces, ¿qué hacemos en ese ciclo? Necesitamos es buscar el mayor. Entonces, simplemente lo único que tenemos que hacer antes del ciclo
Miren que tenemos que inicializar una variable, inicializar la variable num mayor en 0. Entonces, ¿qué le decimos? Num mayor igual a 0. Ya tenemos la variable inicializada. Ahora vamos a preguntar si la posición del vector que vamos a ir recorriendo, posición en posición, es mayor que esa variable, para cambiar la variable. Entonces le decimos, si la posición del vector, si el número que está en la posición y del vector, o sea, en la posición que va recorriendo, es mayor que el número que tenemos almacenado en mayor, entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Entonces sería número mayor igual al vector en posición y no. Entonces, número mayor, Pero se inicializa, ¿no? no mayor igual a vector en la posición i. ¿Cómo así se inicializa? Ya lo tenemos inicializado. Ah, sí, sí, qué pena, por eso no lo había visto. Listo. Fin sí. Ya con esto estamos garantizando, con eso estamos garantizando que hallamos el número mayor de una lista de números almacenados en un vector. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa parte, ¿tienen algún problema con eso? ¿Alguien necesita que le explique más eso? ¿No lo entiende? ¿O todos tienen claridad de cómo hallar un número mayor entre una lista de números almacenados en un vector? No, sí, profe, sí se entiende, sí. Bueno, pues no sé, de pronto se me dificulta un poco como diferenciar en qué momento se deben utilizar dos ciclos. O sea, tenemos un ciclo que sería para llenar el vector, pero el otro ciclo, como usted dice, para recorrerlo, para hallar cualquier otra cosa, ¿eso lo da también el problema o en qué momento se tienen que aplicar ese otro ciclo? Nosotros tenemos que tener la lógica suficiente para determinar cuántos ciclos vamos a utilizar y en qué momento los utilizamos. Sabemos, lo más importante que debemos tener en cuenta es, para llenar un vector utilizamos un ciclo. Para recorrer un vector utilizamos otro ciclo. Entonces, ya aquí dijimos, bueno, vamos a llenar el vector, utilizamos un ciclo. Pero ya después de llenar el vector, nos piden que hallemos el número mayor. Entonces, para hallar el número mayor, tenemos que recorrer el vector posición por posición para saber si tenemos ahí el número mayor. Entonces, ¿cómo hacemos para recorrerlo? Utilizamos otro ciclo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos, las capacidades para determinar qué debemos utilizar. Entonces, el programa no nos dice utilice ciclos, ni nos dice para encontrar el mayor debe utilizar ciclos. No nos dice nada de eso. Nosotros debemos, por lógica nuestra, por conocimientos de la estructura de vectores, debemos saber que para llenar el vector un ciclo, para recorrer el vector otro ciclo. Entonces, miren, aquí necesitamos recorrerlo. Ya lo llenamos, un ciclo. Ya lo recorrimos, otro ciclo, y ya encontramos el mayor. Ahora nos dice que debemos recorrer el vector para contar cuántas veces tenemos el número mayor en ese vector. Entonces miren que ahí, para recorrerlo, debemos utilizar otro ciclo. Entonces otro ciclo para i igual 0 hasta 9 a 0. Entonces, ¿qué y fin para? Profe, una preguntita. Qué pena. Dígame. Por ejemplo, las cosas diferentes que nosotros vayamos a hallar en el mismo ejercicio tiene que ser un ciclo diferente. ¿Cómo así? Por ejemplo, usted me dijo que para recorrerlo hay que tener un ciclo. Después hay que tener otro ciclo para tener el proceso. Y ya este último para recorrer el vector. Eso es hacerlo por partes. O sea, ahí está, aquí lo estamos haciendo por partes y mire que estamos utilizando la misma estructura de ciclo.
desde i igual 0 hasta 9. Para todos es lo mismo porque el vector es de 10 posiciones. Entonces siempre vamos a tener el mismo ciclo prácticamente. Es el mismo Ah, ciclo, listo, listo, pero, gracias. pero ubicado en diferentes partes. ¿Sí me entiende? Con la misma variable i, con la misma cantidad de 0 hasta 9. ¿Sí ves? Es lo mismo. Sí, señor. Que hay, digamos que inicialmente para poder entender de pronto mejor los arreglos, yo lo debo hacer por separado. Pero ya cuando yo entiendo mejor todo lo de los arreglos, yo en un solo ciclo puedo sacar esas tres cosas. En un solo ciclo se pueden sacar esas tres cosas que estamos haciendo ahí, llenando, Ah, averiguando ah, el ya mayor, entiendo. averiguando la cantidad de veces, lo podemos hacer en un solo ciclo. O En sea el que momento esta es de como la compilar. parte larga. Esta es la parte, pero la parte que se, digamos, como que se presta más para entender el problema. Entonces ahorita lo vamos a hacer así, de forma larga, y vemos cómo se puede hacer también de forma corta. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Pero quiere decir, no quiere decir de que si lo hacemos así de esta forma está mal hecho, no, él soluciona el problema. ¿Listos? Sino de que lo Sí, podemos señor. hacer con menos líneas. Pero por ahora, hagámoslo con todas las líneas, que no hay ningún problema. Así entendemos mejor. Entonces, Ah, bueno, vamos gracias. a, vamos a decir cuántas veces. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Recorrer el vector. Listo. Entonces, para recorrer el vector, ya tenemos para recorrer el vector. Nos dice aquí, vean, nosotros en el análisis habíamos dicho recorrer el vector para contar, utilizando un contador. Entonces, siempre que vayamos a utilizar un contador dentro de un ciclo, la variable contador debemos inicializarla en cero antes del ciclo. Antes del ciclo. Pues ya la tenemos inicializada. Ahora, ¿qué debemos hacer? Preguntar si el vector en la posición i es igual al número que hallamos como número mayor. Si eso se da, entonces simplemente decimos contador igual a contador más 1. Listo. Ya después del ciclo, ya ahí tenemos cuántas veces está. Entonces simplemente por fuera del ciclo, cuando termina el ciclo, de contar las veces que está el número mayor, entonces escribir eh, el número mayor, y podemos colocar coma, más, perdón, aquí sería con coma, num mayor, coma, se encuentra. Profe, perdón, una pregunta. ¿La coma cumple la misma función del más? Porque pues el más lo aplico yo en Sublime y la coma empecé ahí. Exacto, en el más es en Java y la coma es en PCInt. Por eso les digo Ah, que es tener claridad sobre los conceptos de cada uno, pero la lógica, ustedes saben que la coma o el más me va a separar variables de cadenas de texto en una salida por pantalla, ¿cierto? Profe, otra preguntita, qué pena. Dime. Lo que pasa es que, por ejemplo, también hay otra diferencia en Java y aquí en pseudocódigo. Que, por Hay ejemplo, muchas, cuando uno va a contar, uno tiene que colocar, bueno, contador igual a contador más uno. Ese sería, por ejemplo, en Sublime Text. Y no, en en Java, PCI. empecé. ah, sí, en PCIN, eso, en PCIN. Y en Java sería diferente, Por eso, es que mire, colocando más. Sebas, no se compliquen con eso. Es que lo que pasa es que los dos son muy diferentes. El uno es pseudocódigo, que es PCInt. El otro es un lenguaje de programación robusto, fuerte, actualizado, que es Java. Entonces, por eso no se pueden preocupar por eso. La diferencia está en la forma de escribir las cosas, pero la lógica es la misma en los dos. Lo que ustedes deben tener es la suficiente lógica para ambos casos. Ah, bueno, profe.
Entonces, sería, se encuentra contador, coma, veces. ¿Sí entienden cómo quedaría ese mensaje ahí? El número mayor, tal número, se encuentra tantas veces en el vector. ¿Sí o no? Sí, Y queda pues ordenado. ya le entendí ahora sí el mensaje. Exacto, así va a salir. A todos les queda claro ese mensaje. Sí, Sí, profesor. sí, sí. Miren el análisis que hay ahí. El análisis ya está resuelto. Si yo hago el análisis así, yo ya tengo resuelto que el pseudocódigo ya está resuelto ahí, ¿o no? Sí, ahí ya está. Ya está resuelto el pseudocódigo. Ahora, a partir de ahí, hagamos el programa en Java. Entonces, lo primero que vamos a hacer en Java, ¿qué es? Entonces, public class ejercicio, bueno, ejemplo, vector 1. Hay que tener en cuenta, y eso ustedes yo sé que lo manejan bien, el nombre de la clase es el mismo nombre de archivo.java que pusimos. Listo. Los nombres de archivos, los nombres de clases, siempre deben empezar con mayúscula inicial. Mayúscula inicial, cada palabra que conforme el nombre. Por ejemplo vector sería ejemplo la E mayúscula y vector la V mayúscula. Son cosas que se deben tener en cuenta. Profe, No perdón, yo deben... interrumpo ahí. Lo que Sí. pasa es que a mí me salió un error en todos los ejercicios, en esa parte del public class. Yo coloco el nombre así tal cual como usted lo tiene ahí, pero en el ejercicio siempre me muestra un error, pues cuando lo voy a intentar correr en el CMD siempre me muestra un error. Habría que mirar a ver de pronto, pero el nombre es el mismo nombre del archivo. Sí, pongo exactamente el mismo nombre, pero me sale el mismo error siempre. Bueno, habría que mirar cada caso particular porque a veces los errores, cada caso en particular, porque a veces los errores se deben es al editor con que uno está escribiendo o que de pronto se copia de un lado para el otro código. Y cuando uno copia código de otra parte para Sublime, el Sublime a veces genera un código raro, un carácter raro en el nombre del archivo y por eso genera eso. Eso el miércoles me dice y lo miramos a ver si es eso lo que le está pasando. ¿Listo? Profe, qué pena yo meto la cuchara. A mí me pasó igual, pero fue porque al momento de compilarlo lo había dejado sin el punto Java. No sé, pues, sin el punto Java, puede que ese sea también un error, no sé. Ah, sí, 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 completamente de acuerdo. Si le dejan cuando graban el archivo, lo dejan sin punto Java, ahí sí también tienen un problema porque él no les va a compilar eso. Él no les va a compilar. Listo. Entonces damos public class. Luego otro que tenemos es public static void main string args o el nombre de variable que ustedes quieran. Mm, listo. Ya tenemos. Ahora nos dice que lo primero que debemos hacer, que lo primero que vamos a hacer es que lo primero que vamos a hacer es dimensionar el vector. Listo. Entonces ya tenemos, vamos a dimensionar el vector. ¿Qué le decimos aquí? Le decimos que vamos a trabajar un arreglo. ¿Cómo le mencionamos? Entonces le decimos un arreglo de enteros. Así le decimos que va a ser un vector de enteros. Así le decimos que es una matriz de enteros y así le decimos que es un cubo de enteros. Por cada dimensión es un par de unos corchetes. Entonces, ya le decimos que es un vector de enteros. Con eso ya estamos diciendo que es un vector de enteros. Ahora, le damos el nombre del arreglo. El nombre del arreglo. Y de una vez le podemos decir cuántas posiciones tiene. Entonces tiene
10 posiciones. Punto y coma. Ya lo declaramos y le dimos la dimensión. Vamos a tener aquí una variable de tipo entero que se llama num mayor, que la vamos a inicializar, bueno, esa la podemos hacer ahorita, y un contador, listo, las dos variables que necesitamos. Después de eso, de tener esas dos variables, hacemos un ciclo, entonces hacemos un ciclo for. Ese ciclo for, ¿qué va a tener? Va a tener una variable entera i, que va a empezar en 0, y que i va a ser hasta menor que 10, con incrementos de 1 y más. Listo, ya tenemos nuestro ciclo. Este ciclo lo que va a hacer es llenar el vector con números ingresados por el usuario, con números enteros ingresados por el usuario. Listo, ya tenemos, dijimos arriba que era escribir, ingresen número, entonces lo mismo. System.out.print, por favor, ingrese. Profe, una preguntita. Dígame. Usted coloca este perín es cuando es entero, ¿cierto? No, Cuando usted va no, a leer algo entero, no. no. Print es para que no me salte de línea, es decir, que el dato que me va a pedir me lo pida después de los 3 puntos suspensivos, no que salte de línea. Print line hace saltar de línea. Ah, ya. Y simplemente es para que no me salte de línea y no que me lo pida ahí al frente donde yo tengo los números. Entonces ya después del print line le digo, aquí, entonces debo leer el número. Entonces para leer el número, ¿qué debo tener? ¿Cómo leo el número? Entonces en la declaración de variables, debo tener una variable de tipo escáner, que se llame entrada, por decir algo, y que sea igual a new scanner system.in. Si tengo eso, entonces debo tener un import java.util.scanner, ¿cierto? Listo, ya tenemos, ya sabemos entonces, para poder ingresar datos debemos tener una variable de entrada ya configurada. Entonces aquí, ¿qué le decimos? Le decimos el vector en la posición i es igual a lo que nos va a digitar el usuario, a entrada.nextIn. Listo, ya tenemos el ciclo para llenar el vector. Ese es el ciclo para llenar el vector. Ahora, ¿qué dice? Ahora debemos hacer un ciclo para recorrer el vector y hallar el número mayor. Entonces el análisis nos decía que debemos inicializar num mayor en 0 antes del ciclo y que debemos tener un ciclo for de la misma manera, i igual a 0 hasta que i sea menor que 10 con incrementos de 1. Listo, ya tenemos el ciclo. Ahora queremos preguntar. Preguntábamos que si el número que hay en el vector en la posición i es igual al número b, perdón, es mayor. Profe, que si le puede poner cuidado a Juliana. Habla, no hay problema. Habla, Juli. No, lo que pasa es que ella no tiene micrófono. Entonces Lea lo que escribió, lea. Lea lo que escribió.
Yo no le estaba poniendo cuidado, ya le miramos el chat. Ah, es que ustedes tienen el chat lleno. Yo como tengo el panel de control a ese lado, entonces no veía el chat. No se había dado cuenta. Porque yo tengo con el panel de control de la videoconferencia oculto el chat. Ah, bueno, entonces, listo, ya acercamos un poquito más la pantalla. Vamos a ver si haciéndole esto, ¿se acerca más o no? Esperen a ver. No, tengo que reducirla. Ahí sí. Juli, ahora sí o no. Que sí, profe, que ahí quedó Full HD. Bueno, para la próxima, Juliana, te recomiendo un oftalmólogo que queda por allá por la 23. Entonces, decía, no. Bueno, entonces digamos, tenemos, si el vector en la posición i es mayor que el número mayor, entonces, ¿qué debe hacer? Entonces, allá nosotros veíamos, en el análisis nos decía que lo que debíamos hacer era que si el vector era mayor, entonces almacenar en número mayor, almacenar la posición del vector. Entonces, lo mismo hacemos aquí. Entonces, aquí simplemente le decimos, en número mayor, almacene o igualelo a vector en la posición i. Listo. Eso es todo lo que debemos hacer. Ya tenemos con esto, ya garantizamos tener el número mayor. Miren, noten que aquí yo no abrí llaves. Vieron que yo no abrí llaves aquí y no las cierro aquí. ¿Por qué? Porque cuando el if tiene una sola instrucción, una sola línea, es decir, miren que aquí el if tiene una sola línea. Si tiene una sola línea, como en este caso, no necesitamos utilizar las llaves. La estructura del if se puede trabajar así sin llaves, cuando es una sola línea dentro del if. Pero cuando son más líneas dentro del if, sí debemos utilizar las llaves. ¿Listos? Ah, Pero pero igual eso no es nuevo, importa que se le ¿cierto, pongan profe? las llaves, ¿ok? ¿Cómo? Si uno le coloca las llaves, igual no importa, No, ¿o no qué? me interesa, no me interesa, da lo mismo. Lo que Ah, pasa es que yo las puedo obviar para simplemente simplificar el número de líneas. Ah, ya entiendo. Pero ojo, solo se pueden obviar, solo las puedo omitir siempre y cuando dentro del if vaya una sola instrucción. Y si hay Listo, o un sea else, que por con una ejemplo, sola... Sí, hágale, sí, hágale. qué pena. Si hay un else, por ejemplo, se puede hacer eso, profe. También, si yo tengo No, aquí, pero es necesario por lo que aquí el un else else, necesita yo puedo una... tener aquí un Ah, else y tener otra línea. ¿Me entiendes? Puedo tener otra línea ahí, pero si es una sola línea. Si es más de una línea, debo poner aquí las llaves y luego cerrar la llave aquí. Si tengo más líneas de código, ¿sí me entiende? sí, sí. Pero Que con entonces no una sola solo... línea no se discriminan pues los paréntesis con una sola, pero si son más de dos, más de una línea, se debe poner el paréntesis. Sí, sí, exacto. La llave. Debo poner la llave. Las llaves. Bueno, listo. Entonces ahí en este caso, digamos que pongámosela aquí entonces. La voy a poner. Listo. Así es lo que nosotros trabajamos normalmente, ¿cierto? Terminamos el for y después de terminar el for, entonces, qué nos decía después del for? Ya tenemos el mayor. Ahora hacer un recorrido del vector. Entonces, lo otro es recorrer el vector. Profe, qué pena lo molesto, que si por favor Sí. mira el chat. Dice, profesor, una pregunta urgente. ¿Este video queda grabado para yo poder terminar de verlo más tardecito? Sí, 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 queda grabado. Que sí, Juli, que sí. Sí, ese queda grabado. ¿Y en dónde queda grabado, profe? Queda grabado en mi cuenta de YouTube. Ustedes buscan en YouTube la cuenta Ah, sí, 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 y sí. ahí están los videos. Entonces, miren el recorrido del vector. Para recorrer el vector,
para contar las veces que el num mayor listo, Juliana, suerte, saludos a todos por allá. Entonces, Suerte. recorrer el vector para contar las veces que el num mayor se encuentra en la lista. Listo. ¿Cómo hacemos el recorrido? Otro ciclo for. Int i igual 0. Aquí faltó el int porque si no nos va a generar un problema porque no lo hemos declarado arriba. Int i igual 0 hasta que i sea menor que 10 con incrementos de 1. ¿Sí ven por qué uno aprende más haciéndolo por separado? Porque como es repetir tantas veces lo mismo, entonces uno se le va pegando eso de que para recorrer un vector tengo que hacer un ciclo. Entonces ya lo voy cogiendo como más veces. Miren que el mismo ciclo lo estoy haciendo 3 veces, pero el contenido del ciclo es lo que cambia. Entonces aquí, ¿qué le decimos? Le preguntamos si vector en la posición i, que es posición, recorrer el vector posición por posición, es igual al número mayor, entonces contador igual a contador más 1, que así lo puedo hacer también en Java, lo mismo que en PCInt. Aquí yo, simplemente que Java tiene una posibilidad de cambiar eso, de no decir contador igual a contador más 1, sino poner contador más. Pero lo puedo hacer lo mismo que en PCInt, sí, lo puedo hacer lo mismo, no tengo ningún problema. ¿Listos? Entonces aquí pongámosle la llavecita como para que de pronto no confundirlos también. Entonces cerramos el if y cerramos el for. ¿Listo? Ya hallamos cuántas veces, pero allá arriba nos decían, pero es que por fuera del ciclo tiene que inicializar contador igual a 0. Número mayor igual a 0, punto y coma. Listo, no nos pueden faltar los puntos. Profe, una preguntita. Sí, Lo que pasa es que contador es como una variable, ¿cierto? sí, Y esa variable contador ya la habíamos usado anteriormente, ¿cierto? no, Más arribita, ¿no? número mayor, que fue el número mayor. Ah, ya, pero cierto que pues, en un ejercicio esto no se puede usar como es dos variables iguales porque se enredaría esto, ¿cierto? O cómo No, depende para lo que lo necesite. Por ejemplo, mire la variable i. La variable i la utilizamos en 3 partes distintas, en el primer ciclo, en el segundo y en el tercero. 3 ciclos utilizando la misma variable i y no nos genera ningún problema. El todo es que sepamos cómo utilizar las variables. Ah, La ya. variable contador no la hemos utilizado, solo la declaramos arriba, la declaramos únicamente, cuando dijimos Listo. que iba a ser de tipo entero, pero no la habíamos utilizado. Si yo aquí más adelante quiero volver a utilizar otra variable contador, la puedo utilizar, pero tengo que tener en cuenta que el contenido de pronto me va a cambiar. Entonces yo tengo que saber cuándo utilizar las variables, en qué momento utilizarlas, para que no me cambien el valor. Entonces aquí ya finalizando, ya terminamos, ya tenemos los datos que me piden el programa. Entonces lo único que hacemos es mostrar las respuestas al ejercicio. ¿Cómo mostramos la respuesta al ejercicio? Entonces, sencillo, únicamente con un system.out.println system.out.println y le decimos, entonces, copiamos, miren que podemos inclusive coger esto y pasarlo acá, control V, y decirle acá, que sería un más, en vez de las comas, las cambio por más.
Las comas cambio por más. Listo. Miren cómo uno puede dividir la línea. Si la línea es muy larga, la del system.out.println, yo la puedo dividir después del más. Aquí en aquí puedo darle un enter y continuar con la línea más abajo. Listo. Yo puedo dividir así dos líneas, una sola línea del print line en dos, por Pero que, visualización, para que se visualice bien. Pero la debo saber partir, la debo partir en un más, cuando vaya a poner un más. pero ¿qué haría eso? Pues lo que usted acabó de explicar. No, eso lo que va a mostrar es un mensaje nomás, el mensaje del número mayor tal se encuentra tantas veces en el vector. Eso es el mensaje que va a mostrar nomás. Entonces ahora No, ya vemos, control S y abramos una ventana, bueno, ya organizo aquí esa ventana en común. Ya, debe ser visajoso. sí tengo, sí tengo. Tiene más el mono en un tobillo. Ah, qué mora. No, muchacho, yo me voy, qué desorden. Profe, vea el resultado del programa. Eso, ahora coloque, por ejemplo, Señor, escriba ahí, por profe, ejemplo, escriba varios números, pero escriba, por ejemplo, el 20 como mayor y el 20 escríbalo tres veces. Ahí, escriba 20, 20, 7, eso, 6. Ahora escriba otra vez el 20. Listo, otro número. Y otra vez el 20. el número Oh, mayor qué 20 se nivel. cuenta 3 veces. Vale, vale. Listo, vea, ese es el ejercicio. Así como lo teníamos, así es como se hace. Realmente ya con eso, o sea, probamos cuál es el análisis para manejar cualquier programa, así como hicimos cualquier programa de vectores, de arreglos, se maneja así. Se hace el análisis. Mire que ya he hecho el análisis, del análisis sale el algoritmo y sale el programa. Si tenemos bien hecho el análisis, no tenemos ningún problema con el resto del programa. Profe, yo tengo una pregunta que hacerle. Diga, hermano. Es que en este ejercicio, en el 8, leer el nombre del sueldo de 20 empleados y mostrar el nombre y sueldo del empleado que más gana. Y no me acordaba que se hacía, que si tenía que poner dos corchetes así, sino que lo hice uno para el string y otro para el doble, igual me da. Pero ¿de qué otra manera lo puedo hacer que no sea así como esta? Cristian, lo que pasa es que ese ejercicio, usted debe manejar dos vectores, uno string para los nombres
y uno doble o entero para los sueldos. Pero en las mismas posiciones, en la posición 0, va manejando, en cada posición de cada vector, va manejando los sueldos y los nombres del empleado. Entonces tiene que manejar dos vectores, porque una matriz no le sirve, a no ser de que maneje una matriz de tipo string. Ah, Y luego hacer la conversión de string a entero para los sueldos. Pero ahí manejaría dos vectores y los llenaría lo mismo. ok, profe, listo. Y con lo del... Abra el con lo Sublime, del- abre el Sublime y si quieren lo hacemos ahí. Ya, ahí lo tengo hecho, véalo, profe. Es este. Para que se vea mejor, minimice la ventana del Sublime, o sea, no comparta toda la ventana del escritorio, comparta solo la ventana del Sublime. Ah, sí. Pero comparta, usted tiene compartido todo el escritorio o solo el Sublime. Todo escritorio. Sí, ¿cómo es? Como acercar más la pantalla para que se vea bien. Se ve muy borroso. Comparta solo el Sublime. Pero pues, profe. Profe, ¿será que usted nos podría enviar al correo así como hizo con Cristian el ejercicio que acabamos de hacer? Claro que sí. Profe. Pero ahora coja la ventana del Sublime de la esquina inferior derecha y Ya. reduzca el tamaño, ¿no? La otra inferior derecha. Eso. Y reduzca el tamaño. ¿A cuánto? No, va a reducirlo hasta que se vaya agrandando, para que se vaya agrandando la letra. Eso, ahora sí. Eso. Ya, ahora sí. Sí. Full HD. Sí. ¿De cuál ejercicio estamos hablando? Del 8. Ah, breve pues. Profe. ¿Qué el partido ahora? No. Sí, profe, juegan ahorita a las 8. Bueno, a las 8 nos vemos allá. No, pues yo no creo que vaya. Yo creo que usted va ahí. Bueno, miremos esto. Ahí en ese programa, entonces, ejercicio 8, taller, listo. Dice, crea el buffer reader. Crea un vector de empleado de tipo string y un vector de salario de tipo double. Muy bien. Crea un nombre mayor y un salario mayor. Muy bien, exacto. Lo mismo que hicimos ahorita, pero con dos vectores. Dice, para i igual 1 hasta 5, pida el nombre y pide el salario. Si el salario es mayor que el salario mayor, entonces lo almacena. Y el nombre mayor, ese es el ejercicio. Ahí está bien hecho el ejercicio, ahí no tiene ningún problema. Usted cae. No, yo creo que me tenía enredado, profe, era que pensé que esto era una matriz. Entonces, como que eso era lo que me enredaba. Bueno, pero tengan en cuenta lo que le dije al comienzo. Tengan en cuenta que los vectores y las matrices son arreglos de un solo tipo de datos. Entonces, usted no puede tener una matriz con nombres y números, a no ser de que todos los números los maneje como string y después haga una conversión. Pero si de resto usted tiene que separar las variables, o sea, los datos de cadena, de carácter, como los nombres, en un vector aparte, y los valores numéricos en otro vector aparte o en una matriz. En este caso está bien hecho, así es que debe ser. Una matriz aparte y un vector aparte. Pero un vector aparte, uno de tipo cadena y otro de tipo doble, ahí está muy bien, eso es. Bueno, profe, ¿y cómo hago para importar la cosa está de random? Yo le digo. Hágale, Andrés, comparta un Sublime y explique.
Ya voy. ¿Sí ven? Señor, Véalo. Sí. Este es el ejercicio 10. sí, señor. Es este, parcero. Voy. Ya, usted ingresa el import java.util.random. Sí, Andrés, coja la ventana del Sublime de la esquina inferior derecha, esquina inferior derecha, y reduzca el tamaño para que se vea más grande el texto. Eso, es mucho mejor. Mejor. Sí, ahí más. Sí. Ver el amplio otro. Milo. Milo. señor. ¿Sí ve bien? Y la María. Y con gafas mucho mejor. Breve. Pues yo me acomodo que se me cayó la cama. ¡Oh, no! Ah, Piénsela, huevón. Pues ahí perdonen si les mareo con la cámara, pues que me estaba como medio cayendo, entonces no aguanto. Bueno, ahora sí. Las cámaras están rasadas con pin. me dejó sordo. Bueno, ¿cómo funciona entonces ese coso del random? Parece hasta donde yo vi, hasta donde yo entendí, vea. Se ingresa a la biblioteca, esta de acá, ¿sí? Después ya está, se declara la variable de números de 10, o sea, de 10 aleatorios. Listo. Se hace el ciclo, y se pone random aleatorios igual a new random, y acá él va a llenar, digamos, él va a llenar el vector número y pues con números aleatorios. Aquí este 100 son números aleatorios entre 1 y 100. Si digamos acá se pone 1000, pues daría números aleatorios entre 1 y 1000. Y acá se hace el otro ciclo para que me muestre los números aleatorios. ¿Qué te dio, parcero? Pues no me escuchan, ok. Ahí suave, weón. Pues ya es. Se importa la biblioteca. Hasta ahí bien. Sí. Bueno, Sí. se hace lo mismo. O sea, se declara el vector, ¿cierto? Se declara la variable en forma de vector en 10 posiciones. ¿Ok? Sí. Listo. Se hace el ciclo que empieza en 0 y termina en 9, pues por las 10. Listo. Sí, sí. Y esta es como, digamos, la regla, o bueno, pues digámoslo así, para que el programa se ejecute 10 números aleatorios. Entonces, random aleatorios, o sea, random aleatorios igual a new random y así, o sea, es ley, es ley. Sí, Pues, sí, sí, yo lo entiendo. listo, listo. Y aquí es donde va a llenar, o sea, va a llenar las 10 posiciones de los números aleatorios, listo. ¿Y por qué 100? Porque, o sea, usted le puede poner 100 o 50, o sea, yo le puse 100 para que me pusiera números aleatorios de 1 entre 100. La verdad no encontré Ah, como, ya, o ya. sea, póngame números aleatorios entre infinito, o sea, entre digamos 1 y infinito, pues ya sería bueno, no sé. Eso, sí, sí. Pero entonces hay Sí, 100, o sí, ya. digamos 1000 o 10.000, bueno, o si para hacer un baloto, bueno, no sé. Y aquí, Bueno, bueno. vuelve, entonces los números aleatorios resultantes son, se hace otro ciclo y ahí es donde imprime ya los números aleatorios, listo. Ah, listo. ¿Y ese otro ciclo se hace para qué? Este es para llenarlo, el No, de el de random, abajo, el último, el último. para mostrarlos.
O sea que eso no se puede mostrar así como así. No, parce, porque acá se están llenando, vea, acá se llenan, ¿cierto? Sí. Y acá se muestran. Se llena el vector, se muestra el vector. ¿Me entiende? O sea que el segundo ciclo sería para recorrerlo como decía el profe y mostrarlo. Eso, Ah, para que lo imprima en pantalla. Una toalla que se chuva, ponga la toalla a secar. ponga la toalla, al favor. Me seco el culito. Diga, ¿usted qué ríe, diga? Sapo, sapo. El mono hoy está muy galante. Yo sé que no me he bañado. Bravo. Ah, bueno, ya medio le cogí el tirito entonces a la clase esa del random. Sí, ya eso es todo. ¿Se lo roto o qué? ¡Hombre! No, espere. Déjeme Ve. pensar. Compose. Ya nada, pa. Señor, El profesor, ¿qué pasó con él? Se fue. profe, presente. Uy, Se El fue. profesor se fue. Los dejó solos. Ve por cigarros. Ah, ya volvió. Ya volvió, ya volvió. Profe. Profe, Profe, no nos hagas esto, por favor, profe. profe. No se me vaya. Profe. Profe. Vamos, profesor. Ah, ahora sí. Mano, hermano. Profesor, ¿dónde está? Pues en la casa del huevón. Ya estúpido, lo bien. Ah, entonces se va a hacer tapón. Profe, que si le puedo hacer el favor de reenviarle el correo del código de Sublime a Sebas. A todos. Listo. Bueno, Ah, bueno, menos entonces, Alviga, menos Alviga. Venga, ¿qué? Alvigano, usted no se lo merece. Ya lo envío de una vez a todos. Entonces le voy a dar aquí. Al personal, profe. ¿Cómo? Al personal. Espera un segundito. Fuera patada Sebas mañana. Mono, ¿me ayuda o qué? Fuera patada Ay, Sebas. mío. Lo que No, sea, con todo. profe. Dice el profesor de Constitución que no voy a ir por amenazas. Eva, ¿cuál es el correo? Sebas, Listo, profesor. diga mi correo. Sebas, que ¿cuál es su correo? Ah, profe, ¿el personal o cuál? Uy, yo tonto, más. Espere, es este, Sebastián Baboso. Ríos 9705. Espere que voy a hacer algo mejor. Espere que lo voy a enviar a todos se los voy a enviar Ah, al de la... Pensé que es más serio. qué- Ole, yo ahora les envío el código del 10º, bre. Breve. Soli. Bueno. A poner un tema. Cristian, ¿Se ordena? ¿usted qué va a hacer ahora? Ay, Pues yo voy a estar acá en la casa de mi amada. No, quizás más tarde nos vayamos a comer alguito. Ah, a comer alguito, no a comernos alguito. Uy, apá, ¿qué es eso? Y ya, no. ¿Por qué? ¿Va a caer o qué? Se va a poner de violinista, no. No, sino que sé como juega el equipo de la universidad, entonces va a jugar Juan. Entonces, para ir a ver al chino Ay, ¿a dónde va a jugar? les va a ser el cuarto. en el Coliseo. Ay, ¿a qué horas? Ah, lo que decía el profe, ahorita a las 8. Eso, a las 8. Él va a jugar. Ay,
parce, sí. A las 8. ¿En Yo dónde, miro en que dónde? resuelvo con la patrona y ya te Sí, escribo, por lejos. Eso, y si algo, pues se da la moto o algo. Ay, sí, me lleva la moto. La moto. Sí, porque es que es muy tarde y me da miedo por allá. Okidoki. Guapo. Ponle seriedad al asunto ya, pues, ya. Bueno, Andrés, Señor. acaba de llegar de la universidad a pie, ¿o qué? Bueno, ahí les envié el correo de la universidad, les envié el código. Les envié el código del correo de la universidad para que lo revisen, el del Hangout. Listo, profe. Jóvenes, vea, este Hangout queda en la cuenta de YouTube para que lo miren y lo revisen. Hoy sea vimos que- solo vectores, pero así mismo se trabaja matrices. Esta semana, el miércoles, les voy a hacer un ejercicio de matrices, así como hicimos el de hoy, uno de matrices para que lo entendamos completo. ¿Listos? Listo, profe. Así como el bus, profe. Podemos hacer uno completo, sí, como el del bus. Ya hicimos el del bus. Es la feria. Sí, el del bus lo hicimos la clase pasada, el viernes creo que fue. Bueno, vamos a hacer uno Miércoles. vamos a hacer uno carnudito, uno de Como el mono. parecido, más carnudito que el del bus. ¿Listos? Listo, Bueno. profe. Bueno, portan juiciosos. Nos vemos en el seminario menor para que le hagan fuerza al equipo. Bueno, ¿Es hora que hora es? no es en el A las 8 Coliseo. de la noche, a las 8 de la noche en el seminario menor, el que queda ahí arriba arriba de la pista de patinaje de la cancha de Ah, profe, El Coliseo, profe. menor. Bueno, yo voy a mirar si puedo. Profe, es el Bueno. Coliseo menor, es el Coliseo. ¿Es el Coliseo? Sí, Sí, es Coliseo menor, el seminario menor es un colegio. Ah, ya, es el Coliseo menor, sí. Sí, ya me estaba asustando. Listo, pues, Seminario, Dios bueno. mío. Bueno, listo, juiciosos. ya nos vemos. Bueno, pues. Chao, que esté profe, que bien. Dios lo bendiga, muchas gracias. Bueno, amén, lo mismo. Bueno, Gracias por todo. mucho gusto a todos. Chochantoso, ¿ese quién es?